Y me da muchísimo gusto regresar aquí en Imagen Empresarial con otra entrevista. Tenemos a Pedro Casas Alatriste, director general de la AmCham, la American Chamber of Commerce México. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Hola Juan Carlos, muy bien, muchas gracias, buenos días. Me da muchísimo gusto platicar contigo porque leí por ahí alguna entrevista, otras declaraciones que has hecho desde tu puesto de director de la AmCham, que estaba revisando. Tienes prácticamente un año al frente de esto y también en unos momentos más abordaremos tu experiencia, pero lo que comentabas era acerca del mundo o bueno, la industria de los semiconductores en nuestro país. Y decías que hay un análisis de que serían 10 años lo que se podría tardar México para tener una pues industria pues bien establecida y que hay una hoja de ruta alrededor de ella. ¿Por qué no nos platicas un poco al respecto? Claro que sí, Juan Carlos. Pues mira, está pasando algo bien interesante en la industria de semiconductores, que todo se desprende de una acción legislativa muy importante que hace Estados Unidos hace año y medio, que se llama el Chips and Science Act, ¿no? La acción legislativa de chips y ciencia, donde invierten billones de dólares en poder atraer la industria de semiconductores y muchas industrias semejantes y allegadas a esta industria hacia Estados Unidos, básicamente por un tema de seguridad nacional y competitividad en este bien tan importante en la economía del día de hoy. Y para eso, el tema que seguramente ustedes han abordado mucho, el famoso nearshoring o ally-shoring, pues México se vuelve una pieza clave para agarrar parte de esta industria. Ahora bien, cuando vemos la cadena de valor de los semiconductores, además de ser sumamente compleja, te diría, y sobresimplificando, que tiene tres partes fundamentales, ¿no? Uno es el diseño de los chips, el otro es la fabricación y al final tiene la parte del ensamblaje y el empaquetado. Cada una de estas partes de la cadena tiene diferente complejidad, diferente valor agregado que le da a la cadena y por ende, y ahí es donde viene el título de esa nota, si quisiéramos nosotros llegar a la última parte más compleja, que es la fabricación, eso nos tomaría mucho más tiempo. Sin embargo, hay partes más sencillas de la cadena que podemos empezar a implementar desde hoy en día, ¿no? El diseño, que es algo donde no necesitas tanto capital físico, sino capital humano, es algo que en el corto o mediano plazo podemos activar. La parte del ensamblaje también es algo que podemos pivotear, digamos, de manera más sencilla, porque México ya tiene mucha de la capacidad instalada para hacer ese tipo de cosas, debido a que somos un país altamente competitivo en productos eléctrico-electrónicos, pero la fabricación, que es lo más complejo y además es lo que más valor agregado le da a la cadena de los semiconductores, probablemente nos pudiera llegar a tomar 10 años en estar listos y tener las instalaciones suficientes para poder ser parte de esa partecita de la cadena de valor. Creo que vale mucho la pena, ahorita que estás pues trazando estos tres puntos, diseño, fabricación, ensamblaje. Eh, Bien mencionas, en la cuestión de fabricación hemos visto diversas inversiones que han sido anunciadas a lo largo, pues yo diría, de los últimos año y medio, año, Sí. no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del planeta, porque esto es lo que está, no quiero llamarlo de moda, porque los chips tienen muchos años presentes, pero a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de cómo es que faltaba pues, capacidad de fabricación en todo el planeta. México tiene muchas condiciones adecuadas para que se vinieran a instalar las plantas. Una de las partes que siempre ha sido señalada es que se necesita mucha agua. Y México Correcto. tiene muchísima agua, ¿no? Por donde lo veamos. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que ha sucedido que no ha permitido que las empresas decidan llegar a México? ¿Qué es lo que hayan dicho? ¿Por qué han optado por otras partes? ¿Por qué han optado por otros países? ¿Qué es lo que ha sucedido que es hasta el día de hoy, 2024, después de una pandemia, que estamos diciendo, bueno, pues es que en cuestiones de fabricación podrían tardar hasta 10 años? Estamos hablando de 2034, cuando la industria, pues no sabemos en qué vaya, pero hoy en día tenemos una inteligencia artificial que se aprovecha de los procesadores gráficos, que se aprovecha de otras cosas, que exponenció todo esto y quién sabe hacia dónde haya llegado. Entonces, ¿no estaría México llegando muy retrasado a esta parte? Mira, obviamente yo soy un pragmático optimista, si es que esa contradicción es válida, donde digo sí, observamos la data, pero sin duda puede haber atajos o cosas que si hacemos bien podemos acelerar todo esto, ¿no?
Algunas de las cosas que nos faltan, por ejemplo, es todo lo que está relacionado a crear un ecosistema que arrope a la industria, ¿no? Y para eso te estoy hablando de crear la infraestructura necesaria en energía, en agua, como bien dijiste, y en telecomunicaciones. El segundo pilar es desarrollar el talento especializado, ¿no? Aquí no necesitamos ingenieros industriales, por así decirlo, sino necesitamos ingenieros especialistas en semiconductores. Y para eso la buena noticia, y un poco de lo que sale la nota, y olvidé mencionarlo en mi primera intervención, es que está sucediendo algo también muy bonito, quiero decir, esperanzador en el país, en donde nos estamos organizando y aliando diferentes actores relevantes para esta industria para realmente hacer que las cosas sucedan, ¿no? Está involucrado Canietti, está involucrado la Embajada de Estados Unidos a través de su agencia de desarrollo USAID y el Departamento de Comercio, está involucrado la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, gobiernos locales, la academia de diferentes estados, nosotros obviamente como la American Chamber of Commerce, y estamos justamente a esto que te estoy diciendo, que son las cositas que nos faltan, los habilitadores de la inversión para esta industria, poniendo responsables, poniendo fechas y poniéndonos a trabajar. Entonces, para el desarrollo de talento está, por ejemplo, International Youth Foundation trabajando junto con las grandes fabricadoras de semiconductores para mapear las necesidades de talento y hacer intervenciones en diferentes universidades y escuelas técnicas para poder avanzar en esto. El tercero era hacer un mapeo estratégico intersectorial. Ahí FUMEC, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que dirige Eugenio Marín, ya publicaron un estudio súper amplio, que es de donde también recojo yo mucho de estas ideas que te estoy compartiendo, donde delimita muy bien pasos, regiones, capacidades que tenemos que hacer. Y por último te diría dos cosas también muy importantes. Uno, el tener esta visión integrada como Norteamérica. Al ser esta una industria tan relevante, no podemos solos hacer esto si no nos aliamos con nuestros vecinos del norte, y ellos tampoco lo pueden hacer sin nosotros, porque tenemos también muchas de las cosas que a ellos les faltan. Entonces hay que tener una visión regional. Y lo último que te diría que es fundamental es seguir trabajando en promover la inversión de México hacia afuera y desde fuera. Y esto yo me podría tardar horas aquí platicándote, pero los últimos datos de inversión extranjera directa muestran una dicotomía bien interesante. 96% de la inversión extranjera directa en este país en el primer trimestre de 2024 provino de empresas que están reinvirtiendo sus utilidades. Y por el otro lado de la moneda, solo el 4% fue nueva inversión. Entonces, hay una historia que no estamos sabiendo contar. La gente y las empresas instaladas en México están confiando en México, están invirtiendo. Nos falta hacer más ruido allá afuera. Pedro, definitivamente hay muchas cosas que quiero platicar contigo y destacar. Es un tema muy rico para desmenuzar, pero tengo que hacer un corte. Así es que voy a dejar planteado sobre la mesa. Hablas de tratarnos región Norteamérica. Raquel Buenrostro lo ha dicho desde mediados, finales del año pasado, donde resaltaba que ya había trabajos, que se estaba reuniendo con empresarios y demás. Pero no solamente hay empresarios de los Estados Unidos. Hace un mes también salía la nota de que había empresas taiwanesas. Entonces, esto es una carrera por ver quién se instala primero en México, y creo que vale la pena que lo platicamos en unos momentos. Está con nosotros Pedro Casas Alatriste, director general de la AmCham. Estamos platicando de microprocesadores. Pedro, gracias por mantenerte con nosotros. No, gracias, Juan Carlos. Planteaba hace unos momentos la pregunta al respecto de no solamente se habla de Estados Unidos, no solamente se habla de Norteamérica, de donde puede llegar las inversiones para el sector de los microprocesadores. Hace poco la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, mencionaba que hubo una misión de Taiwán, que hubo una misión de otras partes de Asia, donde hay empresarios que están pues interesados en nuestro país. Entonces, hay una carrera por México. Las inversiones de otras partes también podrían apoyar a que esta industria sea desarrollada. Digo, yo sé que tú hablas por la AmCham y por Estados Unidos, pero creo que vale la pena hacer un análisis de todo lo que representa México en el atractivo, no solamente para la región Norteamérica. Claro, no, y mira, por supuesto que si bien yo represento a la American Chamber of Commerce, nosotros lo que queremos a final de cuentas es generar un ecosistema que promueva el comercio entre ambos países, y ese comercio está
impulsado por empresas de todos lados, de México, de Europa, de Asia y de donde sea. Tenemos un tratado comercial, el TEMEC, que nos ayuda a tener una serie de reglas y principios sobre los cuales actuar. Entonces, cuando estamos hablando de la industria de los semiconductores, hay que recordar que Taiwán hoy en día genera más del 80% del total de los semiconductores en el planeta. Entonces, naturalmente, Taiwán y muchas de sus empresas tienen cierta ventaja competitiva y son los que pueden probablemente hoy en día expandirse con mayor rapidez a nuevos mercados. Entonces, nosotros no estamos peleados con que llegue inversión taiwanesa, siempre y cuando se obedezcan las reglas del juego y que puedan promover una integración de más cadenas productivas entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, mira, qué bueno que haya una competencia, qué bueno que haya apetito por invertir en México. Quien llegue, que lo haga bien, que genere empleos bien pagados y bienestar para los mexicanos. No nos importa la nacionalidad. Me agrada esa visión y creo que va mucho de la mano con la siguiente pregunta que te quería hacer. Hablas de una historia mal contada de México porque solamente el 4% son de la inversión extranjera directa que llegó al inicio de este año. Ha sido inversión nueva. ¿Cuál es esa historia mal contada? ¿Qué es lo que hace falta que México le diga al exterior? Pues mira, Juan Carlos, para mí, digo, los números de inversión extranjera directa este trimestre, el total del año pasado, cuando ves ese gran diferencial entre la reinversión de utilidades y las nuevas inversiones, pues sí me hace reflexionar sobre esto. No es ningún secreto que hace 6 años eliminamos nuestra agencia de promoción económica, ProMéxico, y eso sin duda es un golpe fuerte. Quitamos nuestros vendedores, digamos, ¿no? Entonces, nosotros en AmCham, por ejemplo, en un par de semanas vamos a viajar a San Francisco, a la feria más importante de semiconductores en el mundo, que se llama Semicon West. Y estamos llevando una delegación de 40 mexicanos que lleva en sí a diferentes estados del país, pero también a empresarios, cámaras, y lo que vamos es ir y vender a nuestro país, ¿no? Y decir, vengan, este es un lugar atractivo, tenemos todas las condiciones, y al final, pues mira, esto solo nos da oportunidades y abre espacios para que más gente se involucre en esta tarea. Yo creo que si las empresas que están hoy en día instaladas en México están reinvirtiendo sus utilidades, tenemos que convertirnos en un agente, en un embajador de allá afuera, en nuestros corporativos y en muchos otros lados del mundo, ayudar a vender a México, ¿no? Todos somos embajadores de este país y tenemos que contar las historias de éxito y poder promover a que nuevas inversiones lleguen a nuestro país. No sé exactamente qué, más allá de ProMéxico, es lo único que ahorita tengo en la cabeza, pero bueno, todos nos tenemos que poner las pilas, lo menciono también ustedes, los colegas de los medios, hay que vender bien el camello. Mira, ¿sabes algo, Pedro? Ahorita me hiciste reflexionar en algo. Hace unas semanas, aproximadamente 2, si no me recuerdo, Rodrigo Pacheco, el titular de este espacio, en un nuevo podcast que tiene, el Rodcast, ahí entrevistó a Jesús Carmona. Él es director de Schneider Electric en Sí. México y ahí platicaba al respecto de cómo México, Brasil, las empresas que son exitosas aquí son porque llegan, apuestan, entienden y muchas veces son porque el mercado, el sistema hecho para que el sistema local o el empresario local, el que esté en constante contacto, sea el que también pues salga adelante. A veces eso le cuesta a algunas empresas, le cuesta a algunas personalidades que no entienden por completo lo que representan tanto México, Brasil, otras economías. Entonces, me hace reflexionar que en México existe un sistema que si bien pues las empresas que llegan lo entienden, dicen, ok, ya sé cómo funciona, creo que vale la pena estar aquí, a lo mejor es complicado para otras. Entonces, ¿hay alguna manera en la que se pueda hacer más sencillo esto? ¿Hay alguna manera en la que pueda hacerse más atractivo? Mira, sin duda hay un montón de espacios en los que podemos mejorar. Nosotros hemos sido muy vocales en la promoción del Estado de Derecho y también, digo, otros temas como seguridad, seguir impulsando el talento, entre muchas otras cosas, la infraestructura portuaria, aeroportuaria, etcétera. Eh, y regreso a algo que tú dijiste al principio de esta entrevista. Creo que la tecnología puede ser un gran habilitador para facilitarnos la vida. Es decir,
mucha de esa complejidad sistémica que podemos tener para operar en México se puede solucionar con tecnología, trámites burocráticos que sean simplificados, digamos la importación, la exportación, los permisos. Yo soy un hombre esperanzado de que la tecnología llegue a facilitarnos la vida y al final trabajar en equipo, hablarnos entre los jugadores más relevantes, organizarnos bien como sector privado, tener un diálogo constructivo con el gobierno. Yo veo con buenos ojos, cuando menos durante toda la campaña, el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum tuvo una comunicación constante con el sector privado, cuando menos con nosotros. Hemos construido muy buenos puentes y no me queda nada más que esperar que siga siendo así durante los siguientes 6 años y que podamos colaborar. Esta oportunidad que está viviendo México y Norteamérica solo la vamos a poder aprovechar si sabemos trabajar en equipo. Todos somos mexicanos, todos queremos que le vaya bien a este país. Entonces, cuando menos desde la American Chamber of Commerce va a haber un aliado para todos, nuevos inversionistas, gobierno, sector privado, para que estas cosas sucedan. Dijiste un par de cosas muy interesantes. La primera que quiero abordar es, entonces han estado en constante contacto con Claudia Sheinbaum y su equipo. ¿Cuáles son las primeras impresiones que has tenido al respecto de qué es lo que viene de la virtual presidenta electa? Mira, hay varias cosas que a mí me emocionan. La primera es lo que te acabo de decir, un diálogo constante, una apertura a escuchar, a recibir datos, entregamos propuestas, regresan con nosotros, nos piden mayor detalle, es decir, sí hay una escucha activa y eso me emociona. Por otro lado, creo que se está rodeando de un grupo de expertos y gente técnica con conocimiento en diferentes áreas, que eso también es muy motivante. Ha repetido en innumerables ocasiones que va a haber un cambio en la política energética como país, y parte de esta industria, otra vez tratándome de mantener en tema, es la generación de energía, el uso correcto de agua, pero sobre todo la transición energética. Muchas de estas empresas tienen compromisos internacionales para cumplir en que cierta parte de su producción provenga de energías limpias. Y si nosotros como México no somos capaces de proveer esa energía limpia, nos vamos a estar también quedando atrás. Entonces, esa parte que está promoviendo la doctora Sheinbaum puede ser positivo para esta industria y para la generación de empleos en México. Y también otra cosa positiva de su agenda es el estar enfocados en el bienestar compartido, que curiosamente nosotros también utilizamos ese concepto antes de que arrancara la campaña de Claudia, y de hecho una vez su equipo nos dijo, hey, ¿por qué nos copiaron? Y no, nosotros salimos antes. Entonces, si compartimos esa visión, que al final de todo, como te mencionaba, es generar más y mejores empleos, incluir a diferentes regiones, incorporar a las pymes a las cadenas globales de valor, generar bienestar, pues bueno, qué mejor, ¿no? Qué mejor que podamos trabajar en eso como país. Pedro, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero. Creo que había muchas cosas de las cuales platicar, pero te doy las gracias por haber estado con nosotros. Más adelante te vamos a seguir buscando para platicar de semiconductores, inversión, México, Estados Unidos, relación que justo esto del Estado de Derecho también, con lo que acaba de pasar en Michoacán, es complicado. Entonces, de verdad te lo agradezco mucho y pues dejamos abierta la invitación para otra ocasión poder platicar contigo. No, gracias a ti, Juan Carlos. Si no se aburren de mí, yo feliz de estar aquí el tiempo que ustedes me inviten y platicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Casas Alatriste, director general del AmCham, estuvo con nosotros.